Hello, hello, hello. Welcome back to Confident Conversations. And today's guest is a very special one. You may have seen her through Cali Salsa, Cali Swing. You may have seen her on modeling, but do you really know her life? Let's have a conversation with Luz. Thank you, Juan. Thank you for having me. That's all right. That's all right. So I've known you over 20 years. We were discussing it earlier. And even though we don't remember much from Spanish school days, yes, we went Spanish school together. I've seen you go through a lot. I've seen you do dancing. I've been to, I think, one of your classes on a Saturday when you used to do it. You've worked for an airline, and I've always said to you, I'm always very proud of you. I've always been inspired by you. We've been friends with my family for years. But today I want to speak to you more about how you got into modeling, how you got into all these different aspects and what has inspired you to get there. Okay, so are we going to speak about modeling? The modeling side of it, or are we going to go back? Let's go right back. Let's Okay. go right back. So like I said, I've known you for over 20 years. Do you remember anything from Spanish school days or not really? I remember a Spanish school. Yeah. I just remember I didn't like it. I didn't like Spanish school. But yeah, that's it. Not much. Okay. I think for me it was the opposite until a certain point. Yeah. I think I've had demons all my life. I think I suffered with that, and I wasn't a confident person. I don't know if you remember, but I was always the quiet kid. I was always el hermano pequeño de Marcela. That was it. That was all I was known for. El hermano pequeño. Yeah. But I think with time I've sort of grew out of it. But actually you've inspired me a lot throughout the years. Because after Spanish school, I heard you were being a hostess at British. For British Airways. Yeah. It was groundwork that I did for BA. Oh, okay. Yeah. First for Iberia and then British Airways. Oh, okay. That I didn't know. Yeah, you've done a lot in your career. What was it like working for British Airways in comparison to you earlier? In comparison, As a company. oh, okay. It was. I mean, it's good. Mm-hmm. It's good. They're very tidy in their protocols. I liked it. I liked the job. Okay. I like dealing with people. Yeah. I like sorting things out for them because sometimes it wasn't just standard checking in and they go. No, Okay. sometimes they had problems with visas. Sometimes they had problems with their baggage. Sometimes they had a ticket issue, and just sorting that out for them I enjoyed it. Oh, okay. I enjoyed the uniform. I'm all about looking fresh and nice. Right. You know, even if I had to wake up at 2 a.m, Yeah. I would love, doing my hair, putting on perfume, have my shirt nicely pressed. Okay. I would absolutely love that. Okay. Was that something that made you feel confident in yourself, or was it something that just, it was just part of the job? I wouldn't say it was part of my job because some people didn't do that. Okay. Some people would go in with like messy hair and they wouldn't really make an effort. But no, I think it was just me. It's just how I am. Because even from school days, I've always liked to. I always changed my hairstyle for school. Every day I had to have a different hairstyle. Okay. And like the perfect plaits. And then my little bobs had to match, like my gloves at the back. I was that girl. Okay. So yeah, I've always liked to To look neat. To be fair, we come from Latin families. Venimos de familias muy latinas, que digamos, where everything had to be spotless, everything had to be perfect. El pelo tenía que ser liso, not a single hair could be out of place. Uniform had to be perfect, porque si no, era un desorden. At least my mom was like that. I don't know if your mom was like that. But actually, seeing what you've done, and you've gone into modeling recently,
So it's not been like recent, but it's been... I got into modelling after my child. Mm-hmm. So I would say 3 years, 4. Okay. 3-4 years now. Wow, it's been a while. Oh, just before the pandemic? Yeah, pretty much. How was that for you? I love it. Mm-hmm. And I never got into it before because I thought I wasn't good enough for it. Yep. Until I had a friend and he would say to me, you should do modelling. Mm-hmm. Look at the pictures you post. You should do modelling. I'm like, no. Because in my head, I'm like, models have to be slim and tall. And that's the opposite to me. Mm-hmm. I'm like short and, chunky. I wouldn't say you are. I wouldn't say you are. Like I said, I've gone to salsa classes and you've been there, and I don't know if you remember the top of... Is it Top Hill? I think it's... The second floor. Yeah. Because that sort of essence I enjoyed. And then I was like, yeah, I'm not doing salsa again. Yeah. I never stuck to it. But yeah, I never thought you were chunky. I never thought you were out of shape. No, the thing is, when you look at models, so I'm thinking runway models. Runway models are like tall. Yeah. Son altas y son delgadas y son tallas como 6 o menos, ¿ya? Yo no soy talla 6, yo soy talla 10, 12. Okay. Tengo cola, esas modelos no tienen cola. Entonces, hay trabajos que yo no puedo hacer. Por ejemplo, like runway model type of job things, I can't do because of my height. Porque yo mido 1.59. Pero in like, for music videos or to do lingerie or to do like sports clothes, yes, absolutely. I get those jobs a lot. Oh, okay. Porque, o sea, yo hice su página and you always look very confident. You always look like you're loving what you're doing. I've seen some of your posts. Amazing. I've even said, you're beautiful. Thank you. You have, the makeup. You've got the clothing that you're either modeling or you're not. But even then, it's a very sexy thing. Y algo que I feel like hasn't been touched on a lot is people with disabilities in modeling. Mm-hmm. I haven't seen a lot of that. I think I've only seen one page that does that. But is there anything that sort of has affected you in the sense of modeling, or not really? That has affected me? Yeah, like, have you had like a lot of hate, any comments, or que le digan, uy, usted no sirve para eso, usted no es buena para esto, o you're too short, or no, usted es muy fea para ser modelo? Have you received like any hate towards your modeling, or? Pues hablando del modelaje, no. O sea, no ha llegado alguien que me diga, no, usted es muy fea, o usted no sirve, o ya. Pero yo sí me critico. Yo sola sí me critico. Por ejemplo, si yo no voy al gimnasio bien, como tiene que ser, y para mí bien es ir 3 semanas a la semana, a veces 4, y comer bien. Entonces, si yo sé que yo no he hecho eso, unas 2-3 semanas bien antes de hacer un trabajo grande, digamos, porque hay trabajos pequeños, ¿no? Y son trabajos donde usted está con una sudadera y un hoodie. Pero si es un trabajo donde me toca ponerme un bikini o un video de música donde yo sé que me van a grabar las piernas, la cola, el estómago, y yo sé que no estoy bien, yo me critico mucho y yo me siento mal. Y he ido a hacer trabajos donde yo me siento como que, no, el abdomen no lo tengo bien, no lo tengo apretado, me veo como celulitis en la cola, así, ¿no? Entonces yo misma me autocritico. Pero que alguien me lo diga, no. Antes la gente me dice, en los trabajos me dicen, no, usted se ve bien, o dan comentarios buenos, y uno por dentro es como que, pues yo no me siento así. Pero sí me han criticado, pero no en la industria de modelaje. Okay. The reason that I'm asking is, so
el modelaje es algo muy bonito, pero yo digo que es una zona muy criticada porque uno nunca va a ser el gusto de otra persona. Ah, sí. Ajá. That's just the reality of it. Yeah. Not everyone's going to like you, not everyone's going to think you're up for it. Mm-hmm. And I've realized this. A lot of people that I know will be called short, will be called you're too fat, you've got scars, you're hairy, you're this, you're that. And I think that can damage someone's confidence. I know it's damaged my confidence a lot in the sense of mi condición. Usted es alguien que siempre me ha aceptado. And, you know, we didn't grow up together, but I've known you over 20 years and honestly, I'm grateful to have you in my life. And it's always great catching up with you. Pero siempre va a haber críticas de la gente que van a decir, uy, este pelado no lo conozco, pero sabe que él no sirve. O, uy, él tiene una condición. He doesn't know what he's doing. He doesn't know how to do this. Mm-hmm. In saying that, you were saying earlier that you've had comments recently judging you. Intruders que digamos. What have they been? And, o sea, esos comentarios, ¿cómo la afectan? ¿Cómo la han afectado y cómo se ha... How have you dealt with these intruders que digamos? I think this goes back. Okay. This goes back a year and a bit ago, Mm-hmm. where I came out of a relationship, Mm-hmm. and it was his decision. Yeah. Entonces I was left thinking, shit, I'm no good. Mm-hmm. Like, I gave it my all and Yeah. he's gone. Mm-hmm. Entonces yo no sirvo. Yo como mujer no leí lo que necesitaba. Fallé. ¿En qué fallé? Quedé yo como con ese pensamiento, ¿no? Mm-hmm. Me tomó unos meses como para enamorarme de mí misma otra vez. Mm-hmm. So, digamos que el intruder fue eso. Okay. Como como, ay, yo no sé, Oh, el imposter syndrome. es que no sé cómo llamarlo. Yo creo que es un imposter syndrome when you don't feel like you're capable or good enough to do what you want to do. Eso, sí, o sea, quedé en el suelo completamente. Mm-hmm. Hasta que un día yo dije, no, es que yo solo me tengo a mí misma, porque ni mi mamá, ni mis hermanas, ni fulanito me puede ayudar, solo yo. Entonces yo me tengo que empujar, yo me tengo que decir qué es lo bueno que yo tengo, qué es lo que tengo que mejorar, y bueno, lo hice. Y me tomó meses como de trabajar eso, de decir, no, es que yo sí sirvo para mi trabajo de modelaje, yo soy buena hermana, yo soy buena profesora, yo soy buena digamos, el pequeño negocio que tengo yo, que es de mi modelaje, que es como una agencia, pero pequeña. Yo sirvo para todas esas cosas porque pasan, ¿sí me entienden? Entonces, si yo no fuera buena, pues no las harían. They wouldn't happen. You get it? So I had to like really, really feed myself that. Y digamos, este año tuve muchos comentarios donde me decía, bueno, me trataron pues como la mujer más fea del planeta, que yo era fea, gorda, me dijeron gorda por cielo y tierra, me dijeron, no, pues, me compararon con the witch from The Little Mermaid. Okay. Yeah, they called me that. I don't know what she's called. Ursula. Sí. Okay. Yeah, entonces, a mí una señora en Colombia que quiero mucho me dijo, Luz, ¿usted cómo hace con esos comentarios? Porque es que usted la están tratando muy mal. Y yo le dije, no, ¿le afectan? Y yo le dije, no, ya no me afectan. No me afectan esos comentarios. Y eso que estaba pasadita de peso, porque estaba en Colombia y estaba comiendo mucho. Pero yo dije, no, yo soy fea. O sea, realmente yo soy fea. Si yo fuera fea, pues no me contratarían para trabajar como modelo. No me contratarían para trabajar como hay veces la modelo principal de music video de top artists here in the UK. ¿Sí me entiende? Entonces,
yo digo, bueno, estoy pasadita de kilos, no tengo el pelo como lo quiero tener, pero yo puedo arreglar eso, puedo ir a la peluquería. Que estoy pasadita, entonces al gimnasio y voy a cerrar el pico un poquito. ¿Sí me entiende? Todas esas cosas como que yo dije, no voy a dejar que me afecte, no voy a dejar que me... Just put me down. Yeah. I'm not going to let that happen. And a lot of people around me that knew about this, they'll be like, how are you doing it? Because literally, you know, you're getting messages and you're getting being called all these names. How do you do it? How do you keep going? I'm like, because I'm not that. And even if I was, I would flip it and turn it into something positive. Okay. Si digamos si realmente yo estuviera gorda, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar ese comentario negativo y con más ganas me voy a poner bien bonita y voy a meterme al gimnasio. ¿Sí me entiende? De todas formas me dieron mucha fuerza como para hacer mis cosas, mis cambios, o ir a hacerme el pelo, o ir a hacerme las pestañas, o incluso hasta en el gimnasio. Que me dijeron, no sé, bueno, es que eran tantas cosas que no me acuerdo, pero just comments. Yo dije, no, y ya simplemente no me tumba. Entonces el día de mañana llega otra persona y me dice, es que usted está muy gorda, o es que usted está muy vieja. Sorry, pero me contratan. Si a usted no le gusta, pues eso es su problema. Pero a mí me están pagando, a mí todavía me contratan, entonces pues tan mal no estoy. Exacto. I think que o sea, yo siempre he sido de el female empowerment. I think you are an amazing example of that. And I think you represent that, especialmente en la comunidad latina. O sea, yo he visto mucho the way women put others down. Women put other women down. We've both seen it. We come from a Latin background donde hay mucha envidia. Sí. Hay mucha gente que van a decir, uy, no, esta pelada como se viste, uy, está como gordita esta pelada, tiene que adelgazar. And even our parents will use... Hay un dicho que dice que las mamás siempre van a usar nuestros defectos en nuestra contra y nos afecta. And it's true. You know, I've gotten a lot of, uy, tan gordito, uy, se come mucho. Pero es una forma de cariño de nuestros padres. Sí. In a sense. Ajá, sí. Pero eso sí afecta mucho la mente. The reason that I say you are someone who empowers the Latin community is con su baile, con with what you do. You're a freelance model. You've got your own agency. O sea, you've set a high bar. Pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que sufre, que se deja llevar por los comentarios. Yo era una de las personas que me dejaba llevar por los comentarios. A long time ago, I used to get comments like, oh my God, you should die. Y dejar que sus papás no sufran por su condición. Wow. That I think was the first time where I wasn't affected by a comment like that. Porque yo me pensé, how sad do you have to be to make that sort of comment? How depressed does your life have to be to wish someone was dead because of a condition? Pero hay mucha gente que would commit suicide. Hay mucha gente que desafortunadamente would go from being obese to being bulimic, to having anemia, porque esos comentarios les afectan la cabeza. Desafortunadamente. And I think we've grown up in a community where, yes, we have been affected, and la gente dice, uy, tan gordito, uy. When is your baby to you? Is por la barriga, uy, se está comiendo toda la sopita. But I think for us, it's taught us to be very thick-skinned, pero no hay mucha gente que tenga eso. Es que ahí está la cosa. Que es difícil que una persona realmente aprenda a quererse a sí misma y a aceptarse con sus defectos, porque es que todos los tenemos. Y vivir la vida así como que
No me importa que digan, o sea, poner como una barrera invisible a los comentarios, porque es que los comentarios siempre van a estar. Por ejemplo, la persona que le dijo eso a usted, yo creo que tuvo que haber estado súper miserable para decir un comentario de esos. Porque créame que una persona contenta, genuinamente contenta, no tira veneno, no tira comentarios negativos de la apariencia de otra persona o del trabajo o de lo que haga. ¿Por qué? Porque está bien. ¿Sí me entiende? Está bien en la cabeza. Eso es lo más importante. I think unfortunately va a haber mucha gente todavía sufriendo con esto y con los comentarios. I think that's a big reason that people go into gangs, porque se sienten aceptados por una bandita y no por, la comunidad que tienen. I've said this before on multiple podcasts. Yo por 27 años me sentía muy solo. No me sentía parte de ninguna comunidad. Ni la británica, ni la colombiana, ni la latina, ni nada de eso. But I realized that it was just because I wasn't being true to myself. I think once I started to be true to myself and started to accept who I was and everything that had happened to me was for a reason, la comunidad me empezó a aceptar porque yo fui honesto conmigo. And I think that's something that a lot of people don't understand. Que para que uno lo acepten, tiene que aceptarse uno mismo primero. Desafortunadamente, I used to be a streamer, and there used to be this girl who used to sing, and she loved what she did, but she got a lot of hate on the stream y se mató. Era americana y tenía 18 años, 18 years old, y se mató, se suicidó. Now, a mí me afectó mucho esa muerte because that could have been me. Yeah. If I didn't have that mentality of oh my God, if I let these comments get to me, then I'm gonna be miserable. Pero igual, you've got to talk about it and you've got to find people who can stand by you. Sí, absolutely. Who did you have when this was all going on? ¿Para hablar con quién? O sea, No one. No one. No one. Porque yo soy muy sola con mis problemas. Porque es que mi familia tiene problemas. Entonces yo siento que si yo voy y riego mis problemas, entonces, como que... No, y siempre he sido como muy independiente. Entonces yo prefiero encerrarme como en un bubble y and research, watch videos, do me. Okay. And then just come out of it. Okay. No me gusta como que, no, Luz está mal, entonces hay que ir a verla, vamos a llevarle comidita, no. Si estoy enferma y no puedo caminar, ahí sí tráigame comida y cuídeme. Pero si es algo emocional, no. Yo me lo quedo para mí. Okay. Are you very introverted? Para eso sí. Okay. Pero para otras cosas no, soy súper extrovertida. Okay. Pero para mis problemas personales, no. Son pocas personas que yo digo, no, es que me siento triste, es que... Yo creo que mi hermana me ha escuchado llorar por el teléfono, que yo sepa una sola vez en la vida. Donde yo la llamé, yo estaba en un mar de lágrimas, chillando por un bobo en un pasado, y ya. Pero no más. Y he llorado mucho, pero pues, no, pues sola. Oh, okay. Sí. Okay. What would you say to people going through hate, going through self-criticism, que no se creen en ellas mismas? O sea, ¿qué diría a una mujer? Because this is all about female empowerment and all about, being comfortable in being a woman and being comfortable in your own skin.
you know what? I put up a post the other day and I said, the biggest mistake a woman, I'm going to say woman, but in general, people, but especially women, because we're more emotional, I would say, is to not realize our worth. We don't realize our worth, and it takes years for women to actually know, to actually understand how much they're worth and how powerful we are. Porque es que eso es lo que las mujeres no captan. Y pasamos mucho tiempo enfocándonos en, no sé, si estamos en un trabajo y es que en el trabajo yo no caigo bien porque es que a mí no me invitan, en el trabajo a mí no me miran como miran a las otras que tienen mejor cuerpo, en el trabajo no me incluyen, o el círculo mío de amigos yo no soy la que resalto, o mi marido no me da comentarios bonitos, no me... Pero lo que, como dice usted, it has to come from within. Yeah. If it doesn't come from within, si usted no cree en su producto, ¿quién va a creer en su producto? Si usted no cree que usted es bueno, si usted no cree que usted es bonito, si usted no cree que usted sirve, entonces la gente no le va a creer. Es así de sencillo. Hasta que llega un punto que usted cree tanto eso que usted hasta se enamora de usted mismo. ¿Sí me entiende? And that's what I think I did. Entonces, una persona que esté pasando por eso, ¿yo qué le puedo decir? Es que son varios casos. Una persona que, digamos, se sienta gorda y se sienta fea. Pues, hermana, si usted se siente así, sentada en la casa, comiendo papitas y viendo TikTok, usted no se va a mejorar. Usted le tiene que meter trabajo a los cambios que usted quiere. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Meterse al gimnasio, tener una rutina. Eso también es súper importante, tener una rutina, tener un plan. Si usted no tiene una rutina, un plan, usted está al azar, a donde caiga. Y hay veces, you have no direction, basically. Okay. Do you get it? Entonces, diga, ¿huh? I do. Let me just counter that a little bit con la rutina. And I get que es mucho para la mujer, porque la mujer will always criticize themselves and their worth. Pero for a man, porque el hombre sufre mucho, and even though we've got to be, you know, the ones that don't cry, the ones that don't suffer, que no siente dolor. I'd say routine isn't as important as much as knowing that there are people you can go and speak to. So, yo, por ejemplo, yo me sentía gordo during the pandemic. There was a time where no me sentía cómodo ir yendo al gimnasio. Porque yo creí, you know what, people are going to stare at me. People are going to make me feel uncomfortable. Pero no one cares in the sense of, you go to the gym, no one's going to be like, haha, you're fat, or haha, no, you can't do that. Nada. No one's judging you, no one's staring at you, no one's looking at you and being like, why are you here? They're all very accepting. Y yo cuando fui la primera vez, me hice muchos amigos on the first day. And they were like, oh, let me help you. So they're very open to help you anyway. Y por muy incómodo que sea, you've got to make that effort. You've got to make that effort to make that change. Así sea una vez por semana, 2 veces por semana, media hora. Only you can make that change. But if you don't want a routine, por lo menos intente media horita. Whenever you want. Media horita. It makes a big difference. Claro, como el empujón inicial. Sí. Yo, cuando digo la rutina, I mean it's like once you've kicked off. Yeah. So, like you say, you have to kick off somehow. Yeah. Obviously, you're not going to give yourself a routine and stick to go crazy with the routine on the first week. ¿Por qué no? Eso es más bien imposible. So, yeah, the kickoff period is you're absolutely right. Yo digo que como más adelante to maintain or to actually see results, ahí es cuando usted necesita. Es que no tiene ni siquiera que ser una rutina así como que súper estricta, no, simplemente cumpla con ir al gimnasio 2-3 veces por semana y ya, ahí usted comienza a ver resultados, pero haga los 3 días. ¿Sí me entiende? Así.
Ya depende usted qué tanto resultado quiere. Si usted quiere ya los cuadritos, entonces usted le tocó fue, mejor dicho. Go without. Sí. Ya hacer otro plan. Más pesado. How much do you do gym? O sea, yo sé que usted dijo que iba varias veces a la semana y tales. But do you have like a set routine you have each day, or do you just work out whatever whatever you feel like working out? Depende del trabajo. Okay. So, si digamos tengo días donde no estoy haciendo trabajos de modelaje, Yep. voy al gimnasio tranquilamente. Okay. Pero si tengo primero a mi trabajo, ¿no? Entonces hago eso. Pero siempre hay tiempo, porque igual pues yo manejo mi tiempo. Entonces no se me hace difícil. O si no voy en el día, voy en la noche. Mi mamá me ayuda muchísimo con mi hijo, entonces tengo esa flexibilidad, y el papá lo tiene casi todos los fines de semana. Oh, okay. Entonces, it's not hard for me. Si no lo hago en la mañana, lo hago en la noche, pero trato como de no dejar un gap. Like a big gap. Yeah. Okay. Ahora que estuve en Colombia, yo no me acuerdo cuánto tiempo. Varias semanas. Yeah. Julio, agosto, todo eso, septiembre. Llegué aquí en septiembre, imagínate. Oh, is it? I was there for long. Oh, okay. Yeah. I didn't do any gym. Yo dije, no, me llevé el band de las piernas, ¿no? Yo dije, no, por lo menos cuando esté por ahí sentada en la casa voy a hacer los glúteos. Y que no, mentira. Para nada, no hice nada de ejercicio. How much do you like Colombia? En el sentido que, o sea, I don't know if you remember the first time you went compared to now. How much do you enjoy going to Colombia? Me gusta mucho. Desde el principio. No, cuando era niña era súper aburrido. Okay. Porque I was like 11. Y me tocaba estar en la casa del padrastro mío. Y esa familia era, pues, no mal, sino que me aburría porque eran todos mayores. Entonces yo no tenía con quién jugar. Okay. Y mi hermanita era una bebé. No tenía ni un añito. Entonces, no, me aburría mucho. Okay. Me aburría mucho, y todos los parches eran los parches de mi mamá, que esos sí eran bien aburridores. Eso eran así comidas and just boring stuff. Okay. But then when I got bigger and I started going by myself when I was like 17, ya tenía un poquito más de libertad. Okay. Y ya más grande, por no decir vieja, iba ya sola a Cali a hacer mis entrenamientos de salsa, los que siempre he hecho. ¿Con Cali Swing? So that was fun. No, yo con Cali Swing solo llevo poquito. Okay. Llevo, no sé, este año comencé como un proyecto con ellos. Oh, okay. El proyecto no se dio y quedé ya en Cali Swing como bailarina. Pero llevo poco con ellos. Oh, okay. Llevo poco con ellos. Sí, yo siempre he bailado, pero como por mi cuenta, digamos. Okay. Sino que bailo con gente en España, con otros bailarines de acá, y hago contratos. Más no es que yo haya pertenecido a una compañía por mucho tiempo, no. Oh, okay, so it's always been your sort of thing. Sí. Okay. Y la academia mía que tuve antes de tener el niño. Yo bailé hasta los 7 meses con él en la barriga. Fue el último show que hice. Y ya después cerré todo. Vendí vestuarios, vendí uniforme, vendí todo. Vendí todo, y mis muchachos pues ya cada uno se fue para las academias que quisieron. Y me concentré en el niño, a few years. Oh, okay. He's getting big. He's huge. He's 7, but ese niño va a ser altísimo. He's getting big. I've seen videos, pictures. Sí. You are an amazing mom. Thank you. I've seen how much you love your son. I've seen posts, I've seen pictures. O sea, yo he visto ese journey of being quote unquote a single mom. Porque usted, gracias a Dios, tiene ayuda del papá del niño y su familia. Has it been a struggle for you, or not really? Sí. Okay. Sí, por el hecho de que tengo ayuda. Bueno, el papá del niño, digamos que este año lo está cogiendo todos los fines de semana, pero antes no. Antes no lo cogía todos los fines de semana. A veces pasaba tiempo que no lo tenía siempre. Bueno. Pero it has been hard. It has been hard. Hay veces porque
me toca sola. Uno puede decir que uno no necesita un hombre, pero un hombre ayuda mucho, ¿sí me entiende? Un varón en la casa ayuda mucho, porque, digamos, en la casa hay veces se me ha dañado, se me dañó un sofá, se me dañó una mesa, se me dañó algo, o tengo que ir a hacer algo rápido y me toca llevarme el niño, o me toca salir tarde de noche, ir a hacer un trabajo, entonces me toca coger el niño ya en pijamadito y llevárselo a mi mamá porque me tocaría hacer un trabajo que empieza a las 10, 11 de la noche, ¿sí me entiende? En cambio, si uno con una pareja, pues you can juggle that better. Yeah. You get it? So, sí, ser mamá soltera es posible, muy posible, pero no significa que es fácil. Yo digo que un hombre sirve mucho, ayuda. Depende. Depende del hombre. Depende del hombre. Claro, sí, porque es que hay unos que... Y depende de la mamá. ¿De la mamá de quién? O sea, I'm not speaking in your case, Ajá. pero depende en la mamá del hijo o la hija que tenga. Ah, ok. Porque, o sea, I've seen mothers, I'm not going to name names, but I've seen mothers que, o sea, they can be the best mom in the world. And yo nunca le voy a quitar respeto a esas mujeres que son mamás solteras y pueden. Pero hay muchas mamás que, like, they'll give the kids to the parents para que los cuide, whilst they go out, y es cada fin de semana. Ah, no, es que eso sí ya es, yeah, I agree. Or there's women that will give them to the partners para que ellos puedan salir cada fin de semana. Those women, o sea, yo las respeto mucho porque es mamá soltera, quiere salir y quiere divertirse, but don't take the piss. Claro. Yeah. Yo tuve una ex where I used to be a stepdad. O sea, yo nunca cuidé al niño. Nunca lo cuidé, pero lo quise mucho, gasté plata en el niño. Pero lo que nunca pude respetar era que ella era alguien que le encantaba la rumba, le encantaba salir, le encantaba dejar el niño o la niña para poder salir de fiesta y tomar y emborracharse y llegar a la casa y decir, uy, no lo tengo guardado, cuídemelo. No. That's just disrespectful. Sí, no, eso ya es pasarse. Y yo digo que gracias a Dios, Juan, yo nunca he sido esa mamá. Nunca. No, que yo le haya dicho a mi mamá, cuídame el niño porque voy a salir, yo creo que por ahí 2 veces, desde que el niño nació. Que me voy para una fiesta. Sí. Cuídame el niño, mamá, que voy para una fiesta. No, porque siempre es por trabajo. Y si tengo el niño y hay una fiesta, prefiero quedarme en la casa con él a decirle a mi mamá, cuídame el niño. Yo creo que es como más... Mi mamá es un recurso, yo la veo así. Entonces yo la utilizo para cosas que valgan la pena, pero una rumba va y viene. O sea, eso no... Pero trabajo ya es diferente. Exactamente. Pero sí, no, sin mentirle por ahí, yo diría que 2 veces. Solid. 2 times? Yeah. Y él tiene 7 años. That's not a lot, to be fair. No. That's nothing. Eso es poco, sí. Pues eso es nada. Me parece poco. O nunca ha sido de las que... Yo le digo a mi mamá, le recibo el niño el lunes a las 10 de la mañana. Y mentiras que no, me hice la boba. Y me quedé en la casa de una amiga, así sea durmiendo, parchado. Y le recibo el niño a las 5. Nunca. Yo lo que le digo a mi mamá es sagrado. A las 8 lo estoy recibiendo. Si ella no me lo puede traer, yo voy a la casa de ella, pero así. Sí, no, I don't take the piss. But I know there are moms out there that do that, yeah. They do that, and you see them out partying. Es más, he visto mamás tan degeneradas, porque es que aquí estamos hablando así, sin pelos en la lengua, que les han quitado los 3 hijos. Les han quitado los 3 hijos. Por lo mismo, porque mantienen en fiestas, hacen drogas con los niños en la casa. Porque hace unos años yo me mezclé con un parchecito y uy, Dios mío. Vi unas cosas que por eso no, ni más con esa gente. Y vi eso de que ella se metía al baño y yo sé que ahí hacía sus cosas porque salía con la nariz toda untada y el niño el niño y un bebé, like 10-month-old.
And they've taken the baby away. I mean, all her children, por lo mismo. Eso es gas, por empezar. Sí, eso sí es gas. O sea, not a lot of people know this, pero yo cuando nací, mi tía fumaba. I didn't know this. Pero cuando me vio mi condición, I had 3 convulsions. Y mi tía le dijo a Dios, y eso me lo ha contado ella y mi mamá varias veces, que si yo me recuperaba y seguía vivo, ella dejaba de fumar. And that for me, esa fue mi tía. Y dejó de fumar, no vuelto a fumar en 29, 30 years. ¿Verdad? Dejó de fumar en ese minuto, en ese momento, en ese instante. Dejó el cigarrillo. So I'm just wondering, si ese es el amor que me tenía mi tía, ¿dónde está el amor de madre? Why can't you stop doing drugs for your kids? Why can't you stop con su tal parchecito que digamos que hace drogas in front of your kids? Like, that's not love. It's... You know what it is? Es que there's so many... Tener un hijo es tan fácil. Tener un hijo es súper fácil. Cualquiera lo puede tener. Eso no hay que hacer un curso, eso no hay que estudiar, nada. Usted simplemente se acostó con alguien y a los días usted ya está en embarazo y le llega un precioso bebé, un pedazo de oro, porque es que yo veo los niños así. Y hay gente que no sabe valorar eso, que no sabe cómo tratar, cómo cuidar de una criaturita. Entonces, hay gente que es, I'm just going to say... Degenerate. Sí, que son degenerados, que no entienden el nivel de responsabilidad que hay que tener al tener un hijo. Todos cometemos errores, porque yo también he cometido errores con mi hijo. Pero te lo juro que yo todos los días trato de ser la mejor mamá, de hacer todo bien por él. You know, usted hablando de ser mamá, o sea, yo siempre he dicho, I respect a single mother. I've always said that. Y yo siempre he dicho que es una mujer empoderada. I have always said that. Y la respeto mucho. And, o sea, hay muchos hombres, because now I'm going to turn it around to the male side. Hay muchos hombres que dicen, ay, gas, ser un papá, I don't want to be a stepdad, I don't want to have that responsibility. Sí, hay muchos. Solo quiero acostarme con la pelada y ya. O solo quiero estar con la pelada, pero que no tenga compromiso con los hijos. En cambio, yo siempre he dicho, si yo salgo con alguien que es madre soltera, I'll be completely fine with it. Porque, número uno, yo ya lo he hecho y me encariñé con el niño, niña. Y honestamente, it's one of the best feelings to be able to say you're a stepdad. Número dos, you've got to take a relationship at full value. You can't pick and choose. You can't go, oh yeah, I love this about you, pero this part I don't. Yeah. You've got to take out full value, pase lo que pase, whether she's a single mom, whether she's had her past. You love her, you accept her the way she is. Pero hay mucho hombre. Hay un dicho que yo escucho que dice, cualquiera puede ser papá. Pero it takes a real man to be a dad. And I take that with full value. Y yo por eso digo que yo soy como mi papá. Mi papá es alguien que respeta, que acepta a la gente. Y él se ríe con todo el mundo. Pero él es muy respetuoso con la mujer y eso es lo que a mí me encanta. Cualquier pelado puede ser, a sperm donor. But it takes a real man to be a dad. Sí. Y yo he visto dos tipos de hombres así. Pues de los que
como se dice, que se quieren meter con una mujer y gozársela, pero no quieren nada, no tienen... Y yo pienso que cada uno tiene derecho como a tener su choice, ¿sí me entiende? Because there are women out there that'll be like, no, I don't want to go out with a guy who has children. Yeah. I've heard one of my friends is like that. She's like, no, I don't want a man with kids because I want to be his priority. Fair enough. If that works for you, no problem, because you're entitled to make your own choices. Y bueno, hablando por otro lado, pues también hay hombres que sí se meten con mujeres con hijos y la dan toda. Absolutely. Entonces, a un hombre de esos, a uno sí le dan ganas de darle un hijo. Porque uno dice, si me está tratando el hijo que no es de él, como si fuera de él. Entonces, ¿cómo va a ser este hombre cuando yo le doy un hijo? Va a ser excelente, va a ser súper. Entonces, sí. Hay de todo, Juan. Hay hombres buenos y hombres malos, y hay mujeres buenas y malas. Hablando de mamás, ¿no? Yeah. Do you think there's people that don't deserve to be parents? Yeah. Okay. A lot. A lot of people. Because like I say, anyone can have a kid. Yeah. But people most of the time, they're not ready. Even the ones who do a good job, sometimes they're not ready, but they get on with it, and they get on with it properly. Do you get it? Yeah, I think so. Something that I've always gone by is todo pasa por una razón. Everything happens for a reason. Y eso es lo que yo siempre me metí en la cabeza y siempre me he dicho, if this doesn't work out, it's for a reason. If it does, es por algo. Whether it's a lesson, whether it's a blessing, no lo sé hasta que pase. Pero I'd say todos merecemos ser papás, mamás, tíos, lo que queramos. Todos merecemos esa oportunidad. Pero la gente abusa. La gente a veces dice, jaja, no quiero tener hijos por benefits. No quiero tener hijos para que me den casa, para esto, para aquello. No, that's wrong. They're a blessing in disguise 100%. Kids will always be a blessing. Yo tengo mis primitos y gracias a Dios mis primas tienen sus hijos and I love them to bits. Por raticos. But I love them to bits, and I'll always be there to protect them and be there for them. Pero no vayan a abusar de, porque tengo 6, 7 hijos me van a dar casa fácil. Porque tengo hijos me dan beneficios. Porque tengo tanto y me quiero salir de la casa, me van a dar más beneficios, me van a dar plata. Just don't take the piss as a parent. That's one thing that annoys me. Yeah, I agree with that. Yo lo veo igual. Yo lo veo igual. O sea, utilizar un niño para sacar beneficio, no, es que no tiene nombre. No. Y hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que lo hace. Sí, así lo veo. But anyway, I think you have been an amazing mom. I've seen your growth. I've seen everything you've done. Como le dije, 20 años de amistad. Más de 20 años. Muchos años. De peladitos. We've gone our separate ways. We've come back. I've had salsa lessons with you. You've been inspiring to watch your journey. What message would you give, no solo a mamás solteras or the women of the day, pero en general, what message would you give people watching this to sort of feel confident within their own skin? Yo digo que es normal tener problemas, es normal decaer, es normal estar triste, porque es que somos humanos and we're wired that way. Yeah. Pero lo que hay que tener presente es que la vida es muy bonita y la vida es solo una y estamos aquí por un cuartico de hora. Y eso se nos olvida.
Like we're lucky to even be alive, and we don't actually realize that because we're here every day. Do you get it? Entonces, es que si usted no se da el valor a usted mismo, nadie se lo va a dar, porque es que sabe que a usted no le importa a nadie. Usted sale por esta puerta, a usted no le importa el que se cruzó aquí, a usted no le importa el que le hizo la carrera a la casa, a usted no le importa a nadie. Entonces, si usted no se quiere a usted mismo y usted no hace las cosas por usted mismo, nadie lo va a hacer. No se quede en una piscina de llanto y dolor y de tristeza. Si una persona no la acepta a usted, si una persona ya no quiere estar con usted, eso no significa que there's something wrong with you. That doesn't mean that. Porque usted solo se da el valor. ¿Sí me entiende? Y su mundo es muy feliz cuando usted mismo se quiere y usted se ama. Porque usted puede entrar en cualquier room donde hay gente and you don't need to be accepted because you accept yourself. Yep. ¿Sí me entiende? And that is so beautiful. La vida es mucho más fácil, es mucho más fácil así. Obviamente hay que estudiar un poquito, ver videos. Hay alguien que I used to watch, pero se me olvidó el nombre. What, motivational? Yeah. He's the old guy with like white hair. Oh, I know who you're talking about. Peterson, Jordan Peterson. Oh, okay, that wasn't who I was thinking Okay, of. so yo veo mucho los videos de Jordan. Yeah. Porque me gusta mucho la mentalidad de él. He's very like, el man es crudo para hablar, pero es que así es que es. ¿Sí me entiende? Uno no puede ser tan mimado con la vida de que, ay, no, es que me tratan... No, usted tiene que hacer las cosas por usted mismo. Y así, pues así me ha funcionado a mí, Juan. 100%. Yo diría, what would I say? Don't try and be someone you're not. Don't try and be someone por ser aceptado por la gente. Yo aprendí hace mucho tiempo que si uno se quiere y uno se valora, the right people will come around. Y eso es lo que aprendí hace 3 años y medio. Si uno se quiere, uno se valora, the right people will come and be with you, 100%. Exactly. Me demoré mucho para saberlo, pero honestamente aquí estoy contento, feliz con la vida que llevo y Súper, así tiene que ser. y ahora estoy in a much better place. I've got people I love, I've got people who support. I've got the beautiful Luz on my podcast, and like I said, I've known her for a long time y espero que por muchos años más. Sí. But yeah, usted sabe que conmigo siempre puede contar para las que sea. You're one of the very few people that I trust 100%. Y es alguien que yo valoro mucho. Gracias, Juan. Es igual, es mutuo. Y se le aprecia mucho por todo, por estar aquí, por estar en el podcast. Claro, no, me parece súper la charlita, que hagamos esta charlita así entre amigos, me parece muy bacano. Definitivamente. I think this chat had to happen 100%, and de nuevo, muchísimas gracias por venir. I know we're going to be in contact anyway after the podcast and off the podcast, pero honestamente quiero decirle que la valoro mucho. I'm very proud of everything you've done. You've had an incredible journey. You've got many more years of success, and honestly, just keep going. Muchas gracias, Juan, y gracias por tenerme aquí. Eso significa mucho para mí. That's all right. Que me tengan en cuenta y que pues yo no soy una persona famosa ni nada, pero pues que tenga como que vea eso en mí. Eso lo valoro mucho. 100%. Muchísimas gracias. 100%. Right, guys, I think that's the end of the convo. Loved having Luz. Please follow her up. She's got an amazing portfolio, amazing profile on Instagram. She's doing bits. She's been killing it. Follow her up on her Instagram, which is... Lucerito con Z. Lucerito Cami. Lucerito Cami. I will link her in the bio. Thank you for watching. I hope you've been inspired. Like, comment, subscribe, all of that. And I hope to see you next episode. Bye.